Este video no contiene material visual. Está diseñado especialmente para escucharse mientras descansas, te preparas para dormir o simplemente necesitas un momento de calma. Solo necesitas tu atención y una posición cómoda. Hay algo que tu corazón hace cada noche mientras duermes que casi nadie te ha explicado con claridad. Y no es menor. Es, quizás, la información más importante que puedas recibir en esta etapa de tu vida. Pon tu mano sobre el pecho un momento. Siente ese latido. Ese músculo no ha parado ni un segundo desde el día que naciste. No descansa. No pide permiso. No toma vacaciones. Lleva décadas trabajando por ti, en silencio, sin que tú tengas que hacer nada. Pero hay algo que quizás no sabías. Las horas más exigentes para tu corazón no son cuando estás cargando bolsas, subiendo escaleras o bajo estrés. Las horas más exigentes ocurren de noche. Mientras duermes. Entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, tu sistema cardiovascular atraviesa condiciones que muy pocas personas mayores de 50 años conocen. Y eso, precisamente eso, es lo que puede marcar una diferencia enorme en tu salud. Si alguna vez te has despertado con el corazón acelerado a las 3 de la madrugada sin saber por qué, si tienes dolores de cabeza al despertar que simplemente atribuyes al cansancio, si tu pareja te ha dicho que roncas fuerte o que a veces pareces dejar de respirar por un momento, o si simplemente sientes que por mucho que duermas, nunca amaneces verdaderamente descansado, entonces lo que vas a escuchar hoy fue hecho para ti. Quizás tú también has pensado que esas cosas son simplemente parte de envejecer. Que el cuerpo ya no es el mismo. Que hay que aceptarlo. Pero hay una diferencia importante entre lo que es inevitable y lo que es prevenible con información. Y hoy vas a recibir esa información. Más adelante en este audio te voy a compartir algo que pocas personas conocen sobre lo que realmente le ocurre a tu corazón mientras duermes. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué ciertos hábitos nocturnos, aparentemente inofensivos, pueden estar afectando tu salud de maneras que nadie te ha señalado. Al terminar de escuchar este video completo, vas a entender qué hace tu corazón noche a noche, cuáles son los 7 hábitos que más lo comprometen después de los 50, y qué cambios concretos, sencillos y sin costo puedes comenzar esta misma noche. No para alarmar. Para cuidarte. Recuerda que la información que vas a escuchar es de carácter informativo y no reemplaza la orientación de un profesional de la salud. Siempre consulta con quien te atiende antes de hacer cambios importantes en tu rutina. Empecemos desde el principio, porque para entender qué puede salir mal, primero necesitas saber qué debería estar pasando. Muchas personas imaginan que el corazón dormido es como un motor en reposo, tranquilo, pausado, casi apagado. Esa imagen es completamente equivocada. Y corregirla es el primer paso para entender por qué las noches importan tanto. Tu corazón durante el sueño no descansa en el sentido en que lo haría una máquina apagada. Es activo. Está respondiendo constantemente a señales que vienen del cerebro, de los pulmones, del sistema hormonal y del ambiente que te rodea. Todo al mismo tiempo. Durante toda la noche. El sueño no es un estado plano. Es una serie de etapas distintas, cada una con su propio ritmo cardiovascular. En las primeras 2 horas después de quedarte dormido, tu cuerpo entra en un modo de recuperación. Tu frecuencia cardíaca baja. Tu presión arterial cae, normalmente entre un 10 y un 20% menos que durante el día. Tu temperatura corporal disminuye. Es el momento en que tu corazón recibe un respiro genuino. Pero ese respiro no dura toda la noche. Aproximadamente a los 90 minutos, entras en la primera fase de sueño profundo activo, la fase donde sueñas. En esa etapa, la frecuencia cardíaca y la presión arterial se vuelven irregulares. Pueden subir de forma repentina. La respiración se vuelve más superficial. Tu cerebro está casi tan activo como cuando estás despierto. Y este ciclo de turbulencia cardiovascular se repite cada 90 minutos durante toda la noche. Quédate, porque lo que viene a continuación es lo más importante de todo. Alrededor de las 4 de la mañana, tus glándulas suprarrenales comienzan a liberar cortisol. Es una hormona que tu cuerpo usa para prepararse para despertar. Pero el cortisol no solo te activa. También eleva la presión arterial, acelera el ritmo cardíaco, activa los procesos inflamatorios y, algo muy importante, activa los factores de coagulación de la sangre.
Las proteínas que normalmente sirven para cerrar heridas se vuelven más activas y más concentradas en esas horas. Por eso la mayoría de los infartos y accidentes cerebrovasculares ocurren entre las 6 y las 10 de la mañana. La presión arterial está en su punto más alto del día. La sangre está en su estado más propenso a coagularse. Cualquier debilidad en el sistema arterial tiene más probabilidad de manifestarse en ese momento. Piénsalo de esta manera. Tu corazón sube una colina empinada cada mañana, sin excepción. La pregunta no es si la va a subir. La pregunta es si la empieza descansado y estable, o agotado y ya bajo presión desde la noche anterior. Los hábitos que vamos a explorar determinan exactamente eso. Antes de hablar sobre esos hábitos, hay algo más que necesitas saber. Después de los 50 años, tu sistema cardiovascular atraviesa cambios graduales, silenciosos y casi siempre subestimados. Tus arterias comienzan a perder su flexibilidad natural. Cuando eras joven, se estiraban y recuperaban con cada latido, como una manguera nueva que absorbe la presión y distribuye el flujo suavemente. Con el paso de los años, las fibras elásticas dentro de la pared arterial se van reemplazando por fibras de colágeno más rígidas. Las arterias se comportan menos como una manguera flexible y más como un tubo rígido. Y un tubo rígido no puede absorber presión. Cada pico de presión nocturno golpea la pared arterial con más fuerza que hace 20 años. La capa interna de tus arterias, que es delgada y activa, también cambia. Libera menos sustancias protectoras y más sustancias inflamatorias. Responde más lentamente a los cambios de presión. Se vuelve más vulnerable al daño. Y luego está la placa arterial. Se acumula silenciosamente durante décadas antes de dar cualquier señal. Para cuando la mayoría de las personas llegan a los 50, ya existe cierto grado de placa en las arterias coronarias, las que llevan sangre al músculo cardíaco. En la mayoría de los casos no causa problemas evidentes. Pero parte de esa placa es estructuralmente inestable. Bajo las condiciones correctas, puede romperse. Cuando eso ocurre, el cuerpo envía inmediatamente factores de coagulación para sellar el sitio. Ese coágulo puede formarse con suficiente rapidez como para bloquear la arteria completamente. Eso es un infarto. No de la placa en sí, sino del coágulo que se forma como respuesta a su ruptura. Las condiciones que pueden desencadenar esa ruptura incluyen presión arterial elevada, inflamación, mayor tendencia a coagular y picos hormonales repentinos. Todas esas condiciones alcanzan su punto máximo en las horas de la madrugada. Por eso los hábitos nocturnos no son consejos abstractos de salud. Son intervenciones reales que cambian las condiciones bajo las cuales ese evento se vuelve más o menos probable. Vamos con el primero de los 7 hábitos. Y este va a sorprenderte, porque no tiene nada que ver con la comida, con el alcohol ni con ninguna de las cosas que normalmente se asocian con el corazón. Hablamos de dormir con el teléfono en la habitación. Antes de que sigas, quiero que sepas exactamente de qué estamos hablando, porque no es lo que probablemente estás pensando. No se trata de radiación electromagnética ni de señales de Wi-Fi. Lo que importa aquí es una hormona. Se llama melatonina. Y lo que hace en tu cuerpo va mucho más allá de darte sueño. La melatonina la produce una pequeña glándula en tu cerebro. La mayoría de las personas la conocen como la hormona del sueño. Pero su papel cardiovascular es igual de importante. La melatonina baja activamente tu presión arterial. Reduce el cortisol de manera directa. Suprime los procesos inflamatorios en tus arterias. Actúa como antioxidante, protegiendo las células de la pared arterial del daño que favorece el desarrollo de placa. Es una de las hormonas protectoras más importantes que tiene tu cuerpo para el trabajo nocturno. Y es exquisitamente sensible a la luz. Específicamente a la luz azul que emite la pantalla de cualquier teléfono, tableta, computadora o televisor de tecnología actual. En un momento llegamos a la parte que más te va a servir en tu día a día. Lo que la investigación muestra es que 60 a 90 minutos de exposición a luz azul por la noche pueden suprimir la producción de melatonina durante las primeras 3 a 4 horas de sueño. No te impide dormir necesariamente. Puedes cerrar los ojos y quedarte dormido con normalidad. Pero durante esas primeras horas, tu cuerpo produce mucha menos melatonina de la que debería. Lo que significa mucha menos reducción de presión arterial durante la noche. Mucha menos supresión del cortisol.
Mucha menos protección arterial justo cuando esa protección más se necesita. Y hay un segundo mecanismo. Tu teléfono, incluso boca abajo en la mesa de noche, incluso en modo silencioso, genera lo que los investigadores del sueño llaman microdespertares. Son interrupciones breves y parciales del sueño provocadas por sonidos, vibraciones, luces de notificaciones o simplemente la presencia subconsciente del dispositivo. Quizás nunca los recuerdas. Quizás no los sientes. Pero fragmentan la arquitectura de tu sueño durante toda la noche, sacándote repetidamente de las etapas más profundas donde ocurre la recuperación cardiovascular. Cada microdespertar genera un pequeño pero real pico de cortisol y de presión arterial. Multiplicado por toda una noche de interrupciones, la carga cardiovascular acumulada es real y significativa. La solución es sencilla y completamente gratuita. El teléfono sale de la habitación. No boca abajo en la mesa. En otra habitación, con el modo no molestar activado. Si usas el teléfono como despertador, un reloj despertador dedicado cuesta menos de $10 y hace exactamente el mismo trabajo sin ninguno de los riesgos cardiovasculares. Además, terminar el uso de cualquier pantalla, teléfono, televisor o tableta, al menos 60 minutos antes de dormir, le da a tu producción de melatonina el espacio que necesita para comenzar a subir antes de que te quedes dormido. En esa hora sin pantallas, leer un libro físico, tener una conversación tranquila, hacer estiramientos suaves o simplemente sentarte en una luz tenue. Todo eso apoya el cambio hormonal que tu sistema cardiovascular necesita para entrar en su modo protector nocturno. Es gratuito. No requiere ningún esfuerzo especial. Y su impacto en la protección cardiovascular nocturna es real. Hábito número 6. Y este desafía algo que casi nadie cuestiona jamás: dormir en una habitación demasiado cálida. Asociamos el calor con la comodidad con el sueño, y el sueño con la salud. Por eso la idea de que una habitación tibia pueda afectar tu corazón suena casi al revés. Pero la fisiología es clara. Tu temperatura corporal central está programada para bajar durante el sueño. Esto no es accidental. Es un requisito biológico para alcanzar las etapas más profundas y restauradoras del sueño. A medida que tu temperatura interna desciende, tu frecuencia cardíaca baja, tu presión arterial disminuye, tu metabolismo se reduce, y tu sistema cardiovascular entra en un estado de menor demanda genuino. El descenso de temperatura es la señal que activa todo ese proceso. Cuando tu habitación está demasiado cálida, tu cuerpo no puede lograr ese descenso de manera eficiente. Los vasos sanguíneos cerca de la piel se dilatan para intentar liberar calor hacia afuera. Tu frecuencia cardíaca se mantiene elevada para apoyar ese proceso. Produce sudor, y el sudor significa pérdida de líquido, lo que significa que tu sangre se espesa progresivamente durante la noche. Y tu arquitectura de sueño se deteriora. Pasas más tiempo en etapas ligeras y menos tiempo en las etapas profundas donde ocurre la recuperación real. Existe investigación clínica específica que conecta los ambientes de sueño más cálidos con presión arterial nocturna elevada, menor duración del sueño profundo y niveles más altos de cortisol matutino. Los tres son factores de riesgo cardiovascular independientes. La temperatura que de manera consistente muestra los mejores resultados cardiovasculares y de sueño está entre 16 y 19 grados Celsius, o entre 60 y 67 grados Fahrenheit. Para la mayoría de las personas que han dormido en habitaciones más cálidas durante años, esto se siente notablemente fresco al principio. Pero ese periodo de adaptación pasa rápido. Dentro de 5 a 7 días, la gran mayoría de las personas reporta una mejora dramática en la calidad del sueño y una mañana notablemente más tranquila. El error más común al intentar esto es compensar el frío con cobijas muy gruesas. Eso anula el propósito por completo. El cuerpo necesita poder liberar calor a través de la piel. Las cobijas que atrapan el calor impiden exactamente eso. La combinación correcta es una habitación fresca, alrededor de 16 a 17 grados, con ropa de cama ligera y transpirable. Las telas naturales como el algodón o el bambú permiten el flujo de aire mucho mejor que los materiales sintéticos. Más adelante en este audio te voy a compartir cómo todos estos hábitos se combinan entre sí de una manera que pocas personas conocen y que cambia completamente la forma de entender el riesgo cardiovascular nocturno. Hábito número 5.
Y este está conectado con casi todos los otros riesgos de esta lista de maneras que no son evidentes a primera vista. Ir a dormir deshidratado. El mecanismo de la sed en los seres humanos es una señal tardía. Para cuando sientes sed, ya estás significativamente deshidratado. Y después de los 50 años, ese mecanismo se vuelve aún menos confiable. Responde más despacio. Señaliza con menos fuerza. Es más fácil confundirlo con hambre o cansancio. La mayoría de las personas mayores de 50 años se encuentran en un estado de deshidratación leve y crónica durante gran parte de sus horas activas. No es una deshidratación dramática. No del tipo que afecta el funcionamiento evidente. Solo un poco por debajo del nivel óptimo de líquido. Tranquila. Sin alarmas. Y ese déficit, llevado a las horas nocturnas, crea un problema cardiovascular específico. Cuando el volumen del plasma sanguíneo, la parte líquida de la sangre, disminuye por deshidratación, la sangre se vuelve más concentrada. Los glóbulos rojos, las proteínas de coagulación, los marcadores inflamatorios, todos están ahora en un volumen menor de líquido. La sangre es más espesa. Se mueve con más resistencia a través de vasos que ya son menos flexibles después de los 50. Tu corazón trabaja más para empujar esa sangre espesa. Y porque los factores de coagulación están más concentrados, tu sangre es más propensa a formar coágulos peligrosos, especialmente en las horas tempranas de la mañana cuando el cortisol activa aún más esos sistemas. También hay una conexión con los riñones que muy poca gente conoce. Cuando tu cuerpo detecta bajo nivel de líquidos, los riñones liberan una hormona que le indica al cuerpo que retenga sodio. La retención de sodio hace que el cuerpo retenga agua para compensar, lo que aumenta el volumen de sangre y eleva la presión arterial. Así, la deshidratación desencadena una cascada hormonal que silenciosamente eleva tu presión arterial nocturna a través de un mecanismo completamente separado del efecto de espesamiento de la sangre. 2 vías. Ambas perjudiciales. Ambas trabajando al mismo tiempo mientras duermes. La solución práctica es la hidratación distribuida durante el día. No grandes cantidades en un solo momento, sino un flujo constante y consistente. Agua con el desayuno, a media mañana, con el almuerzo, en la tarde temprana. Y un vaso pequeño, de unos 200 mililitros, una hora antes de dormir. No justo al acostarte, donde puede interrumpir el sueño con visitas al baño. Con suficiente anticipación para que sea absorbido y contribuya al volumen nocturno. Tu boca al despertar es tu indicador. Si regularmente amaneces con la boca seca o sintiéndote deshidratado, tu hidratación vespertina es insuficiente. La mayoría de las personas que corrigen su hidratación durante el día notan una diferencia significativa en la calidad de sus mañanas en 3 a 5 días. Hábito número 4. Y quiero abordarlo con honestidad, porque merece ser tratado con cuidado y no con simplismo. El alcohol antes de dormir. Para muchas personas mayores de 50 años, una copa en la tarde o en la noche es uno de los placeres consistentes del día. Marca la transición del ritmo activo hacia algo más tranquilo y personal. Eso lo entiendo. No estoy aquí para hacer un juicio moral. Estoy aquí para explicarte lo que ocurre en tu cuerpo cuando eso sucede, y dejarte a ti la decisión informada. El alcohol es metabolizado por tu hígado a una velocidad de aproximadamente una copa estándar por hora. Durante ese proceso, el hígado lo convierte en un compuesto que es estimulante para el sistema nervioso. A medida que ese compuesto se acumula y luego se elimina, generalmente en la mitad de la noche, produce lo que los investigadores llaman el efecto rebote del alcohol. Tu cerebro, inicialmente sedado, oscila de regreso hacia el estado de alerta cuando ese compuesto se despeja. Por eso las personas que beben antes de dormir a menudo se quedan dormidas fácilmente pero se despiertan entre las 2 y las 4 de la mañana sin poder volver a conciliar el sueño. No es coincidencia. Es un rebote farmacológico. Pero la alteración del sueño es solo una parte de la historia cardiovascular. El alcohol hace que los vasos sanguíneos se dilaten, bajando inicialmente la presión arterial. Tu corazón detecta esa menor resistencia y aumenta su producción para compensar. Luego, cuando el alcohol se elimina, los vasos se contraen y la presión arterial rebota, frecuentemente por encima del nivel que tenías antes de beber. Ese rebote ocurre en mitad de la noche, durante las horas en que el sistema cardiovascular ya es más vulnerable.
Genera un pico de presión contra paredes arteriales que son más rígidas, que llevan placa, y que están operando en un entorno de mayor coagulación. El alcohol también afecta directamente el sistema eléctrico del corazón. Incluso un consumo moderado puede provocar ritmos cardíacos irregulares en personas que nunca han tenido problemas cardíacos previos. Ese tipo de inestabilidad eléctrica durante el sueño es un riesgo genuino. Y el alcohol es diurético. Hace que produzcas más orina durante la noche, acelerando el espesamiento de la sangre. La recomendación práctica tiene que ver con el tiempo, no necesariamente con la eliminación. 3 a 4 horas entre tu última copa y el momento de dormir le permite a tu hígado procesarla en gran parte, reduce el efecto rebote, y le da a la melatonina espacio para funcionar. Beber con la cena a las 6 de la tarde y acostarte a las 10 de la noche es fisiológicamente muy diferente de tomar la última copa a las 9:30 y acostarte a las 10:30. El resultado para tu corazón en esas horas nocturnas es completamente distinto. En un momento llegamos a los 2 hábitos más críticos de toda esta lista. Pero antes, quédate con este hábito número 3, porque conecta la nutrición, las hormonas y la salud del corazón de una manera que sorprende a la mayoría de las personas. Comer una comida grande y pesada tarde en la noche. Tu cuerpo no procesa los alimentos de la misma manera a todas horas. La eficiencia digestiva, la respuesta a la insulina y la función del hígado están todas reguladas por tu reloj biológico interno, el sistema circadiano que coordina los procesos de tu cuerpo con el ciclo del día y la noche. Durante las horas del día, tu maquinaria metabólica funciona con eficiencia. La insulina responde de manera oportuna y efectiva. El azúcar en sangre sube y baja con limpieza. En la tarde y especialmente en la noche, esa eficiencia disminuye. La misma comida que tu cuerpo procesa sin dificultad al mediodía requiere un esfuerzo metabólico significativamente mayor a las 8 o 9 de la noche. La insulina es más lenta y menos efectiva. El azúcar en sangre sube más alto y se mantiene elevado por más tiempo. Y tu hígado tiene que manejar los nutrientes entrantes al mismo tiempo que intenta hacer su trabajo de mantenimiento nocturno. Los efectos cardiovasculares son específicos y medibles. La presión arterial sube a medida que la circulación se redirige hacia el sistema digestivo. La señalización inflamatoria aumenta como parte de la respuesta metabólica normal a comer. Y el azúcar en sangre sostenidamente elevado, que es más común después de los 50 de lo que la mayoría de las personas cree, daña silenciosamente la capa interna de las arterias con el tiempo. Cuando te acuestas después de una comida copiosa, la gravedad deja de ayudar a la digestión. El estómago trabaja más. El riesgo de reflujo ácido sube notablemente. Y el reflujo no es solo incómodo. El nervio vago corre junto al esófago y se conecta directamente con el corazón. La exposición del esófago al ácido puede estimular ese nervio de maneras que provocan ritmos cardíacos irregulares. Muchas personas que sienten que el corazón se acelera o palpita después de una cena copiosa no tienen idea de que las dos cosas están relacionadas. Las comidas con mucho sodio agravan todo. La mayoría de los alimentos de restaurante, comida para llevar y alimentos procesados contienen niveles de sodio 2 a 4 veces mayores de lo que una cena protectora del corazón debería tener. El sodio causa retención de líquidos durante la noche, elevando la presión arterial a través de un mecanismo de volumen directo que persiste justo hasta el momento del pico de cortisol matutino. El objetivo práctico es terminar tu comida más abundante al menos 3 horas antes de dormir. Las cenas más ligeras, con proteína magra, verduras, carbohidratos moderados y bajo sodio, se procesan con limpieza y dejan tu corazón en un estado genuinamente más tranquilo para la medianoche. Si tu horario te obliga a comer tarde, enfócate en reducir el sodio y la grasa en lo que comes. Esos dos factores tienen el mayor peso cardiovascular nocturno. Entramos ahora a los 2 hábitos más importantes de toda esta conversación. Y quiero prepararte para esta sección, porque lo que voy a describir no es solo sobre la acumulación de riesgo a largo plazo. Estos 2 hábitos pueden crear inestabilidad cardiovascular nocturna inmediata y medible. El tipo que quizás ya estás sintiendo y atribuyendo a otra cosa. Si con regularidad te despiertas a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, si sientes que tu corazón se salta un latido o se acelera por las noches, si te despiertas con dolores de cabeza inexplicables, si tienes sudores nocturnos que no parecen relacionados con la temperatura de la habitación, estas no son cosas aleatorias.
No son simplemente el efecto del envejecimiento. Después de escuchar esta sección, vas a entender exactamente qué las genera. Hábito número 2, la apnea del sueño sin tratar. De todo lo que vamos a ver hoy, la apnea del sueño sin tratar puede ser el factor de riesgo cardiovascular más significativo y el más crónicamente ignorado en personas mayores de 50 años. Y quiero explicarlo con suficiente detalle para que, si tú o alguien que quieres tiene alguna de estas señales, lo tomes en serio. No eventualmente. Pronto. La apnea del sueño es una condición en la que los músculos de la garganta y las vías respiratorias se cierran parcial o completamente durante el sueño, cortando el flujo de aire. Esto puede ocurrir docenas o cientos de veces por noche. Y cada vez que ocurre, el nivel de oxígeno en tu sangre baja. Tu cerebro tiene sensores que monitorean los niveles de oxígeno constantemente, incluso mientras duermes. Cuando el oxígeno cae por debajo de un umbral, tu cerebro activa una alarma de supervivencia. Libera una descarga de adrenalina, la misma hormona que inunda tu cuerpo cuando percibes un peligro físico inmediato. Tu frecuencia cardíaca se acelera. Tu presión arterial sube abruptamente, a veces 40 o 60 puntos en cuestión de segundos. Es el equivalente de estar sentado tranquilamente y de repente salir corriendo con todas tus fuerzas, mientras estás acostado, mientras aparentemente duermes. Tus vías respiratorias se abren. Respiras. Tu oxígeno se recupera. Y en 60 a 90 segundos, vuelve a ocurrir. En una persona con apnea moderada, este ciclo se repite quizás 15 a 30 veces por hora. En casos severos, puede superar 60 o incluso 100 veces por hora. Eso significa que tu cuerpo está activando una respuesta cardiovascular de estrés completa, impulsada por adrenalina, repetidamente, durante toda la noche, no ocasionalmente, cada noche, durante años. Las consecuencias cardiovasculares no son sutiles. Las descargas repetidas de adrenalina elevan crónicamente la presión arterial, no solo de noche, sino de manera persistente las 24 horas. Aceleran el endurecimiento arterial. Promueven la inflamación crónica dentro de los vasos sanguíneos. Aceleran el desarrollo de placa. Hacen que la sangre sea sustancialmente más propensa a coagularse. Y privan al músculo cardíaco de oxígeno adecuado durante las mismas horas en que se supone que debe estar recuperándose. Y la mayoría de las personas con apnea del sueño no saben que la tienen. Roncan. Se despiertan un poco cansadas. Han atribuido su fatiga al estrés o al envejecimiento. Su pareja ha mencionado los ronquidos alguna vez. Se hizo un chiste sobre el tema. Y ha quedado sin atención por 5, 10, a veces 20 años. Quiero abordar directamente un malentendido que hace que muchas personas descarten esta preocupación. Muchos creen que la apnea del sueño solo afecta a personas con sobrepeso significativo. Eso es incorrecto. Si bien el exceso de peso es un factor de riesgo importante, la apnea del sueño es fundamentalmente una cuestión estructural, la anatomía de la mandíbula, la posición del paladar blando, el estrechamiento natural de las vías respiratorias que ocurre a medida que el tono muscular disminuye con la edad. Todos estos factores contribuyen independientemente del peso corporal. Señales que merecen atención seria. Ronquidos lo suficientemente fuertes como para escucharse a través de puertas cerradas. Una pareja que ha observado que dejas de respirar durante el sueño, esa es una de las señales más definitivas. Dolores de cabeza matutinos en la frente, un marcador clásico de bajadas de oxígeno nocturnas. Despertarte por la noche con necesidad de orinar repetidamente. Los eventos de apnea desencadenan una respuesta hormonal que aumenta la producción de orina. Fatiga diurna persistente a pesar de pasar tiempo suficiente en cama. Dificultad para concentrarse e irritabilidad sin explicación. Cualquier combinación de estas señales merece una evaluación. Las pruebas de sueño en casa se han vuelto accesibles, asequibles y mucho menos invasivas que los estudios hospitalarios de décadas anteriores. Puedes completar una evaluación en tu propia cama con un pequeño dispositivo usado durante la noche. Y el tratamiento funciona. El dispositivo de presión positiva continua de aire es muy efectivo para eliminar los eventos de apnea y ha demostrado reducir la presión arterial, mejorar la estabilidad del ritmo cardíaco y reducir significativamente el riesgo cardiovascular a largo plazo en las personas que lo usan de manera consistente. Existen alternativas para quienes no lo toleran.
dispositivos dentales, terapia posicional y, en casos apropiados, opciones quirúrgicas. Para muchas personas mayores de 50 años, tratar la apnea del sueño puede ser la intervención cardiovascular individual más impactante disponible. Hábito número 1. El riesgo cardiovascular nocturno más subestimado. Y el que requiere la explicación más cuidadosa, porque involucra algo sobre la presión arterial que la mayoría de las personas, incluyendo muchas que ya tienen diagnóstico de hipertensión y toman medicación para ello, nunca han escuchado. La medicación para la presión arterial tomada a destiempo y el problema no monitorizado de los patrones nocturnos de presión arterial. Tu presión arterial no es un número fijo. Sube y baja durante el día en un ritmo predecible. Durante las horas activas del día corre más alta. En la madrugada sube hacia su pico diario. Y durante el sueño, en un sistema cardiovascular funcionando normalmente, cae entre un 10 y un 20% por debajo de los niveles del día. A esa caída nocturna se la llama patrón de caída, o dipping en inglés. Le da a la pared arterial una ventana de menor estrés. Reduce el desgaste mecánico en la capa interna. Y le permite al corazón un periodo de demanda genuinamente menor. Pero un porcentaje significativo de personas, entre el 20 y el 40% de quienes tienen hipertensión, y proporciones aún más altas en personas mayores de 65 años, no muestra ese patrón normal. Su presión arterial no cae de manera significativa durante el sueño. En algunas personas, en realidad sube. Estas personas tienen un patrón de presión nocturna que es un predictor sustancialmente más fuerte de infarto, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular que cualquier medición aislada del día. Aquí está la brecha clínica profunda que esto crea. La medición de presión arterial que tu profesional de salud toma es una medición del día. No le dice absolutamente nada sobre lo que hace tu presión a las 2, las 4 o las 6 de la mañana. Una persona puede tener una lectura aceptable de 128/80 en un consultorio. Sin alarmas. Mientras su presión a las 3 de la mañana sea de 155/95, dañando silenciosamente las paredes arteriales cada noche, semana tras semana, año tras año. Porque ese patrón nocturno nunca ha sido medido. Nunca ha sido tratado. La persona cree que está bien. Y el daño cardiovascular se acumula invisiblemente. También existe una dimensión importante relacionada con el momento en que se toma la medicación. La práctica estándar históricamente ha sido tomar la medicación para la presión arterial por la mañana. Eso tenía sentido lógico cuando la presión nocturna no se medía ni se comprendía sistemáticamente. Pero la investigación ha avanzado. Un estudio importante que siguió a más de 19.000 pacientes durante varios años encontró que los pacientes que tomaban su medicación al acostarse tenían tasas sustancialmente más bajas de eventos cardiovasculares, mayores que quienes la tomaban por la mañana. Investigaciones posteriores han producido resultados variables y la conversación científica continúa. Pero el principio subyacente, que cuando tomas un medicamento puede importar tanto como qué medicamento tomas, es ahora un área legítima y activamente investigada de la medicina cardiovascular. No cambies el horario de tu medicación por tu cuenta. Eso es algo que debes hablar siempre con quien te atiende. Lo que esto es claramente es una invitación a tener una conversación específica con tu profesional de salud sobre tu presión arterial nocturna. Pregunta sobre el monitoreo ambulatorio de presión arterial, una grabación de 24 horas hecha con un pequeño dispositivo portátil que toma mediciones cada 20 a 30 minutos durante el día y la noche. Proporciona información que una medición aislada en consulta simplemente no puede dar. Si tienes un monitor de presión arterial en casa, comienza a tomar mediciones en 2 momentos específicos cada día, antes de acostarte y justo al despertar, antes de levantarte o tomar café. Lleva ese registro de 2 semanas a tu próxima consulta. Si tus mediciones matutinas son consistentemente más altas que las vespertinas, especialmente si están elevadas incluso en días que dormiste bien y te sientes tranquilo, ese patrón vale la pena discutirlo. Tu patrón de presión arterial nocturna es parte de tu cuadro de salud cardiovascular. El hecho de que raramente se mida en el cuidado estándar no significa que no sea importante. Según la evidencia disponible, es posiblemente la medición individual más predictiva de riesgo cardiovascular a largo plazo. Ahora quiero unir todo con el concepto más importante de toda esta conversación. Lo llamo el efecto compuesto de la noche.
Y entenderlo va a cambiar de manera permanente la forma en que piensas sobre el riesgo cardiovascular. Naturalmente tendemos a pensar en los hábitos de salud de manera aislada. El alcohol es un riesgo. La cena tarde es otro. La deshidratación, otro más. Evaluamos cada uno por separado, consideramos lo inconveniente que sería cambiarlo, y muchas veces llegamos a la conclusión de que ninguno, por sí solo, es suficientemente alarmante como para alterar algo cómodo y familiar. Eso es comprensible. Y también es fisiológicamente incorrecto. El riesgo cardiovascular no se suma de manera lineal. Se multiplica. Múltiples factores de estrés moderados ocurriendo simultáneamente en la misma ventana fisiológica se amplifican entre sí de maneras que van mucho más allá de lo que cualquier riesgo individual podría predecir. Imagina un sábado por la noche que muchas personas mayores de 50 han vivido muchas veces. Cena fuera a las 7:30 u 8 de la noche. Porciones generosas. Más sodio del que tendría una comida casera. Vino con la cena. Una segunda copa. Quizás una tercera en casa mientras ves televisión. A dormir alrededor de las 11 después de una hora de pantallas. La habitación un poco cálida porque la calefacción está encendida. El teléfono en la mesita de noche. Y apnea del sueño leve sin diagnosticar que nadie ha conectado jamás con los dolores de cabeza matutinos ocasionales. A las 3 de la mañana, esto es lo que está ocurriendo dentro del sistema cardiovascular de esa persona. Presión arterial elevada por el sodio de la cena y el rebote del alcohol. Melatonina suprimida por la exposición a las pantallas, apagando la caída normal de presión nocturna. Sangre más espesa de lo óptimo por el efecto diurético del alcohol y la hidratación insuficiente. Eventos de apnea generando descargas de adrenalina cada pocos minutos, disparando la frecuencia cardíaca y la presión arterial repetidamente. La habitación cálida impidiendo la consolidación del sueño profundo. Y a las 5 de la mañana, el pico de cortisol comenzando, elevando aún más la presión, activando los factores de coagulación, aumentando la inflamación. Ninguno de esos factores de estrés por sí solo necesariamente empujaría el sistema más allá de sus límites. Pero apilados juntos, componiéndose en secuencia durante la noche, en un sistema cardiovascular que ya lleva rigidez arterial, cierto grado de placa y una reducción normal con la edad de la capacidad de compensación, esa combinación puede cruzar el umbral. Este es el patrón. No siempre. No inevitablemente. Pero con suficiente consistencia como para ser reconocible. No un error catastrófico único. Una acumulación silenciosa de elecciones ordinarias que convergen en la ventana equivocada en el momento equivocado. Antes de cerrar, quiero decirte algo directamente, porque he pasado este tiempo describiendo riesgos y mecanismos, y quiero asegurarme de que lo que te lleva sea claridad y dirección, no ansiedad. No eres frágil. No estás en un punto en el que esto ya no importa. La capacidad del cuerpo de responder al cambio positivo después de los 50 es real. Y a menudo más rápida de lo que las personas esperan. Cuando las personas empiezan a mejorar sus condiciones nocturnas, enfriar la habitación, alejar el teléfono, hidratarse bien, ajustar el horario de comidas y del alcohol, hacerse evaluar para la apnea del sueño, notan cambios rápidamente. En una semana, la mayoría duerme más profundo y amanece más descansada. En 2 a 3 semanas, la presión arterial matutina a menudo empieza a mostrar una tendencia a la baja. En un mes, la fatiga crónica de bajo grado que muchas personas habían aceptado como normal empieza a levantarse. El sistema cardiovascular no es pasivo. Es responsivo. Cuando reduces la carga nocturna, se mueve de regreso hacia el equilibrio con una disposición que sorprende a las personas. Lo que quiero que lleves de hoy es un marco, no una lista de tareas. Tu corazón enfrenta su mayor desafío fisiológico durante el pico de cortisol matutino. Los hábitos que practicas la noche anterior determinan en qué condición está tu sistema cardiovascular cuando ese momento llega. Cada uno de los 7 puntos que vimos hoy cambia esa condición de maneras medibles. Y abordar varios juntos produce una protección sustancialmente mayor que abordar cualquiera de ellos solo. Elige una cosa hoy. La que resuene más claramente con tu situación. Empieza por ahí. Dale 2 o 3 semanas de consistencia real. Observa cómo cambian tus mañanas. Luego agrega otra.
No se trata de perfección. El esfuerzo extremo crea su propio estrés. Y el estrés es un factor de riesgo cardiovascular. Se trata de una mejora gradual y sostenible en las condiciones que tu corazón enfrenta cada noche. Tu corazón ha estado presente por ti cada segundo de tu vida sin un solo día libre. Dale lo que necesita durante las horas que más importan. Y te servirá con claridad, con fuerza y en silencio por muchos años más. Si quieres profundizar en algo de lo que escuchaste hoy, visita la descripción de este video. Ahí encontrarás herramientas y recursos que pueden ayudarte en tu rutina diaria, cosas seleccionadas especialmente para esta etapa de la vida. Y si este audio te dio algo genuinamente útil, compártelo con alguien que también pueda necesitarlo. A veces la información correcta, en el momento correcto, llega justo cuando hace falta. En el próximo video vamos a hablar de las mañanas, qué hacer y qué evitar en los primeros 30 minutos después de despertar, porque algunos de los hábitos matutinos más comunes están empeorando activamente el estrés del pico de cortisol. Los hallazgos son específicos. Los cambios son prácticos. Y construyen directamente sobre todo lo que vimos hoy. En la descripción del video deje algunas herramientas que pueden ser útiles en tu día a día. Hasta luego y cuídate.